Acción. Cuéntanos un poco usted, cómo se llama, de dónde es, qué le gusta hacer. Hola, buenas tardes, Liz. Mi nombre es Luis Miguel Agudo López. Soy mexicano. Tengo 37 años de edad. Y pues ya llevo aproximadamente unos 18 años aquí en Estados Unidos. Me vine muy joven de México, a los 15 años. Me salí de la casa y fue cuando me vine para Estados Unidos. Me dedico a trabajar, solo eso. Mis tardes libres, un poquito de ejercicio. Es lo que me gusta, y pues estar subiendo a la iglesia y buscar un poco de Dios, ¿verdad? ¿Cómo era su vida antes de vivir el retiro de los misioneros de María Inmaculada? ¿Y hace cuánto fue que vivió este retiro por primera vez? Para ser exactos, no tengo la fecha exacta, pero sí son aproximadamente unos 10 años atrás. Pues mi vida era muy diferente a la de hoy, porque aunque mis padres son católicos, me transmitieron esa fe de buscar de Dios siempre, ¿verdad? Pero como te comentaba, yo me salí de la casa muy joven, y al yo salirme pues dejé de hacer eso, ¿verdad? Buscar de Dios, seguir experimentando mi fe, y pues a consecuencia de eso tú dejas que todo lo que el mundo te ofrece entra en ti, ¿verdad? Y entonces te vas llenando de todo eso, y te olvidas de Dios. Más cuando eres joven, tú piensas que eres fuerte, que no necesitas de Dios, pero en realidad nuestra vida depende de Dios, ¿verdad? Cuando tú te das cuenta de eso, empiezas a comprender todo eso de que sin Dios no somos nada. Yo empecé a consumir alcohol desde los 17 años. Ya comencé a consumir alcohol, y poco a poco me fui haciendo adicto a eso. Creo que eso fue lo más fuerte mío, el alcoholismo. Yo tomaba demasiado. ¿Cada cuánto tomaba? Ya cuando llevaba algunos años tomando alcohol, pues mi vicio mi adicción se fue haciendo más grande, que hasta el momento que yo experimenté mi retiro, meses antes, yo ya tomaba todos los días, los fines de semana, lunes a viernes, era solo tomar. Digo, de viernes a domingo, perdón. Viernes, sábado, domingo. De los 3 días, yo me la pasaba tomando, ahora sí que digamos sin parar, ¿verdad? Porque el viernes salía a trabajar, y ya llegó el fin de semana, empezaba a tomar en la noche, y más si no trabajaba el fin de semana, pues me la llevaba corrido, ¿verdad? Los 3 días. Y esa era una adicción tan grande que yo tenía, que pues por mi propia fuerza no la podía dejar, porque ya había intentado algunas veces dejar esa adicción y no lo logré. Solo podía parar 2-3 días y volví a recaer. Y andando así en ese mundo, un amigo mío que era compañero de eso, de las borracheras, de los malos hábitos, tuvo un encuentro, por así digamos, un encuentro personal con Dios en un retiro de la comunidad misioneros de María Inmaculada. ¿Cómo se llama? Mi amigo Ever, Alexander. Él tuvo un encuentro con Dios, y cuando regresó de ese retiro, pues como yo lo conocía, me dijo ya no va a tomar, y a mí me dio risa, pensando que era como una broma, ¿no? Y fueron pasando los días, y yo lo veía que verdaderamente él estaba cambiando. Entonces él me decía que yo tenía que ir a ese retiro. Yo le decía que yo no necesitaba. Yo estaba bien, yo me sentía una persona buena, que no le hacía mal a nadie, y que no necesitaba ir a ese retiro. Y él insistió tanto que una vez vino y me dijo, dice, así como yo te invitaba a esos lugares, a esas barras, a tomar, y tú nunca me decías que no, ¿por qué no me dices que no? ¿Por qué nada más dime una sola vez que sí vas a ir y ya no te vuelvo a molestar? Y yo para quedar bien, para que ya no me siguiera molestando, más bien, ¿verdad? Le dije, bueno, pues apúntame. Pero para eso faltaban ya, creo que era mucho tiempo, 3 meses, para que llegara al retiro. Pero desde ese momento yo empecé a pensar ya en mi mente cómo le iba a hacer para que cuando se llegara la fecha, poner algún pretexto para no ir, ¿verdad?
Entonces, pues el tiempo fue avanzando y ya llegó la fecha. Faltando una semana para que se viniera algo del retiro, me volvió a llamar y me dijo que si estaba listo. Le dije ya, pero en mi mente estaba de que yo no iba a ir, y esa semana se me hizo corta porque yo estaba pensando que no iba a ir, pero parece que el tiempo pasaba más y más. Ya cuando se llegó el viernes, porque los retiros son de 3 días, entras el viernes en la mañana y sales el domingo, pues, retiro cerrado, 3 días, sales el domingo en la tarde. Y pues ya alguien me había comentado eso, y yo me ponía a pensar, no, yo no puedo durar 3 días encerrado, yo no podía vivir un fin de semana sin ir a una fiesta, a una barra, a divertirme o a tomar. Y dije, no, yo no puedo estar encerrado. Ya cuando se llegó el día, pues ya no tuve otra opción de más que ir. Y para eso el retiro fue en una montaña, un poco lejos de aquí donde vivimos, como a 2 horas y media. Y me dijo, pues no vas a manejar, yo voy a llevar mi carro, te voy a dejar. Y el fin de semana vengo por ti. ¿Te aseguró? Llegamos a una casa de retiro, nos fuimos, pues ahora puedo entender la misericordia de Dios, ¿verdad? Porque en mi ignorancia yo decía, voy a ir a este retiro, pero yo no necesito de Dios, yo soy bueno. Llegando a la casa de retiro, pues me dijo, ahí te quedas, ¿no? Y él se vino, me dejó, y pues ya comenzó el retiro, nos empezaron a dar instrucciones y todo, y yo me sentía solo en ese lugar donde había tanta gente, me sentía como solo, sentía que no era para mí ese lugar. Y cuando empezaron a orar, a hacer oración, yo todavía en mi ignorancia te digo, porque yo le dije a Dios que yo no lo quería conocer, que a mí no me tocaba, porque yo estaba empezando a ver cosas que yo nunca había visto. La presencia de Dios estaba manifestando en ese lugar, y pues para mí era algo raro porque yo nunca había visto eso. Y yo le dije a Dios que no me tocara, que yo no lo quería conocer. Y así todo el viernes duré con mi corazón cerrado. Yo no le permitía a Dios que entrara en mí. Pero pasó el viernes, el sábado a la mañana, yo no me di cuenta en qué momento el Espíritu Santo vino y entró en todo mi ser, así digamos, porque me abría la presencia de Dios de una manera que ni yo podía comprender. Empecé a darme cuenta que todo lo que yo decía que era bueno, pues yo no tenía nada de bueno. Lo más grande que me pudo pasar ahí fue que yo pude ver todos mis pecados, todo. Pero a pesar de eso, a pesar de que yo era una persona con tantos pecados, pude experimentar la misericordia de Dios. Sí. ¿Qué fue lo que Dios le mostró en ese retiro? Como que lo que más le impactó. Lo que más me impactó fue eso, de que en un momento de oración Dios vino a mi vida y como que me reveló toda mi vida, ¿no? Yo empecé a ver mi vida prácticamente desde que era un niño. Empecé a ver mi vida como yo empecé a crecer desde pequeño, ¿verdad? Y cómo mi vida se iba llenando de pecado, alejado de la gracia de Dios. Yo empecé a ver todos mis pecados. Eso fue lo que más me impactó de ese retiro, de ese lugar, que como que una sombra me cubrió, y como con una luz y una voz me empezó a decir mi vida paso por paso, de todo lo que yo hacía a escondidas, donde la gente no me veía, donde yo pensaba que nadie sabía lo que yo hacía. Dios me mostró que Él lo ve todo, que a Él no le pueden ocultar nada, ¿verdad? Y pude ver todos mis pecados, y yo me di cuenta que yo necesitaba tanto de la misericordia de Dios, y en ese momento yo me sentí tan débil, me sentí tan frágil, que yo sentía que empecé a sentir que mi vida sin Dios era nada. Entonces empecé a comprender que cómo puede vivir una persona, un ser humano, sin buscar la presencia de Dios en su vida, ¿verdad? ¿Cómo puede vivir uno tanto tiempo alejado de Dios si es Él el que nos da todo, el que nos da la vida, el que nos da la fuerza, el que nos da el trabajo, la salud, Sí. todo? Entonces, habemos tantas personas así que nos entregamos al trabajo o a muchas cosas de este mundo que creemos que no necesitamos de Dios, pero es por la gracia de Dios que nosotros podemos obtener todo eso. Eso fue lo que más me impactó, ver todo lo que yo hacía, y que Dios me pudo mostrar qué tan grandes eran mis pecados, ¿no? Entendí que yo necesitaba de Dios. Para ese entonces yo tenía ya casi 20 años que no me confesaba, que no asistía a la Santa Eucaristía.
a pesar de que yo tenía todos mis sacramentos, tenía todo, para recibir el cuerpo de Cristo, y yo nunca lo hacía. ¿Por qué? Porque nunca me acercaba a la iglesia, nunca busqué a Dios. Eso fue lo que más me impactó en ese lugar, en ese retiro. Salí yo con... Yo no me esperaba lo que me iba a pasar ahí, el encuentro que iba a tener yo con Dios, porque una experiencia que la quiero contar también es que como te digo, tenía muchas adicciones. Otra de ellas era que yo me iba mucho a los lugares donde, aquí se llaman barras, que son barras donde tú vas a tomar y a bailar con las muchachas de ahí. Y en ese momento de oración también Dios me reveló ese lugar al que más yo iba. Me lo reveló y yo pude ver un hoyo profundo. En medio de ese lugar, un hoyo tan grande, pero muy grande. Y una oscuridad grandísima donde yo me estaba yendo así. Me fui. Prácticamente me fui en ese hoyo. Y una voz que me dijo que si yo volvía a regresar a ese lugar, ahí me iban a matar. Yo me iba a morir en ese lugar. Y pues yo me quedé impresionado de eso porque pues Qué fuerte. ¿quién más iba a hacer mi vida para decirme todo eso? Como que si alguien me estuviera vigilando, ¿verdad? Todo lo que yo hacía. Y fue algo que me impactó demasiado. Pero también pude experimentar el amor de Dios, que a pesar de todo eso, Él me perdonaba, me daba su gracia para poder cambiar mi vida, ¿verdad? ¿Cómo cambió su vida después de ese retiro? ¿Cómo siente usted que sí fue todo después? Y ya saliendo de ese lugar, pues, fíjate que yo hasta ni me quería venir de ahí. Después de ese retiro, pasó una semana para que yo pudiera como poner los pies en la tierra de nuevo, ¿verdad? Aterrizar. Sí. El amor de Dios es tan grande que yo lo seguí experimentando por una semana completita así. Solo cerraba mis ojos y yo volvía a ver ese lugar donde estaba ese retiro. Y yo no podía parar de llorar. Lloré tanto que me la pasé llorando casi toda una semana sin saber por qué. Pero sentía como que era Porque sí, mío, por eso yo experimentaba como el amor de Dios, como que el amor de Dios como me amaba tanto. Y yo tantito cerraba mis ojos y me recordaba una canción de la que cantaba allá, yo sentía como Dios me amaba y empezaba a llorar. Pasaron toda una semana así y pues desde entonces pues Dios me dio la gracia. Es un don, yo creo, el don de la fortaleza, de la perseverancia, porque desde ese momento yo busqué la confesión, me confesé, empecé a asistir a la Santa Eucaristía todos los domingos, desde esa fecha para acá. Es muy difícil que yo pueda decir hoy no voy a misa, ¿verdad? Un domingo, y cuando se puede, pues también entre semana o los días que tú puedas ir a misa. Yo busco la Eucaristía porque uno puede entender que verdaderamente ahí está Cristo Jesús, ¿verdad? Y esa es la fuerza que nosotros los católicos pues tenemos, esa es la fuerza que nosotros tenemos. Sabemos que es Dios vivo el que viene a nuestro cuerpo y formamos parte de Él. Y Él es el que nos transforma. Entonces empecé a buscar todos los sacramentos, el de la reconciliación, que es lo más importante para poder tomar el cuerpo y la sangre de Cristo. Y ahí empezó mi conversión, porque eso es de todos los días. Después de que tú te sientes amado por Dios y todo eso, uno quiere seguir viviendo esa experiencia, ¿verdad? Pero llega un momento en el que pues también Dios te dice, ya estuvo, ¿no? Él te envía entonces a que tú también seas luz para el mundo, para que tú puedas compartir esa experiencia con todas las personas que Él te pone en tu camino, porque uno no se puede quedar nada más con esa experiencia para uno solo. Tú vas entendiendo de que Dios quiere de que tú seas luz para el mundo aquí en la tierra, para que seas testimonio de que a pesar de que tienes una mala vida, eh, te sientes tan pecador, y muchas personas piensan que no tienen perdón de Dios o que les da pena acercarse a Dios porque su vida ha sido muy, muy llena de pecado, cosas así. Dios lo único que quiere es que tú abras tu corazón a Él, ¿verdad? Y a Él no le importa tu pasado, tu vida. Él solamente quiere entrar en ti para transformarte. Él quiere que seas una persona libre, porque muchas veces nosotros pensamos que somos libres, pero estamos llenos de ataduras, de cosas que nos tienen atados, como el alcoholismo, la drogadicción, la pornografía, tantas cosas que te tienen atado, que eres esclavo de eso, y tú dices que eres libre, pero la verdadera libertad la encuentras en Cristo Jesús cuando tú tienes un verdadero encuentro con Él. Él te libera de todo eso y te hace una persona libre, que pues también Él te deja esa libertad para que todo lo que quieras, ¿verdad? Pero cuando tú encuentras la libertad en Cristo Jesús, ya no puedes volver a eso, ya no, como
como que algo te ata a Jesús. Encuentras el temor de Dios, y el temor de Dios no es tenerle miedo a que Él te va a castigar, ¿verdad? El temor de Dios es ese miedo a ofenderlo, a lastimarlo, a volverlo a crucificar con tus pecados, con tus ofensas. Ese es el dolor más grande que tú puedes sentir cuando estás cometiendo un pecado, que estás lastimando a Dios, que lo estás volviendo a crucificar, poniéndole esa corona de espinas otra vez con cada pecado que tú cometes contra Él. Prácticamente es un martillazo más a los clavos de Jesús cuando fue crucificado, ¿verdad? Porque Él murió por todos nuestros pecados. Sí. Entonces, la verdadera libertad la encontramos ahí, ¿verdad? En Cristo Jesús. Él nos perdona a pesar de todos nuestros pecados. Él siempre tiene misericordia de nosotros. ¿Fue algo que surgió o llegaste ahí por tu cuenta buscando algo? Lo descubrí a través de la comunidad Misioneros de María Inmaculada, porque esa comunidad fue la que nos invitó al retiro, ¿verdad? Donde yo participé, y la comunidad pues nos invita mucho a eso, a tener adoración eucarística. Okay. Tengo entendido fue hace 10 años atrás. Hace 10 años atrás. Okay. Entonces yo también empecé a comprender que sí es importantísimo buscar un momento para ir a adorar al Santísimo, ¿verdad? A la Santísima Eucaristía. Te ayuda bastante el Santísimo hacer adoración eucarística. Te ayuda tanto en tu perseverancia, porque a pesar de que tú hayas tenido un encuentro con Jesús, Dios, las pruebas siguen ahí, tus batallas, tus luchas son diarias, ¿verdad? Entonces, cuando tú apartas tiempo para ir a adorar al Santísimo 5, 10, 15 minutos, una hora, Él te da todas las fuerzas que tú necesitas tú experimentas una paz en ese lugar, sientes como una fortaleza dentro de ti que viene de Dios, que Él te da la gracia para poder perseverar. Por eso la comunidad mucho invita a eso, a adorar a Jesús Eucaristía, al Santísimo. Nos invita también a hacer el Santo Rosario, que tiene que ser diario. Nos invita a buscar. ¿Tú lo haces por lo menos diariamente? Sí, tratamos de hacerlo diariamente. ¿En la noche o en la mañana? ¿Qué costumbre? Normalmente en las mañanas antes de mi trabajo, pero cuando por alguna cosa no lo hago en la mañana, pues ya en la tarde, antes de dormir. Pero eso es lo que la comunidad nos invita mucho, y eso te ayuda bastante también, porque es la Virgen María también la que intercede por nosotros, ¿verdad? Y recibimos mucha gracia a través de su intercesión, para que nosotros también buscamos la conversión, ¿verdad? La verdadera conversión, que es tratar de hacer siempre el bien y agradar a Dios y no al mundo. Si pudieras hablarle a ese Luis Agudo de antes, hace 10 años atrás, ¿qué le dirías? Pues que le diría que todos los placeres que este mundo te ofrece no son buenos, porque aunque parezcan buenos, aunque sean, ¿cómo se dice? Antojables, ¿verdad? Apetitosos, que hay tantos placeres en este mundo. ¿Cómo cuáles? ¿Puedes mencionar algunos de cuál era que tú pasaste? Por ejemplo, para mí, según yo disfrutaba la vida tomando, de fiestas, pero eso no te trae nada bueno, porque te aleja de la gracia de Dios y te lleva a un mundo de pecado que te hace cometer muchas cosas que a veces traen consecuencias graves, consecuencias que muchas veces te cuestan caras. Entonces, por más bueno que se vea lo que el mundo te ofrece, va a traer sus consecuencias. Y son, ya ves, las pagan muy caras. Entonces, por ejemplo, el vicio que yo tuve, pues me trajo tantas consecuencias, porque cometí muchos accidentes. Tuve un accidente grave también. ¿Eso fue antes de tener mi encuentro con Dios? Ok.
un accidente grave donde pues ¿Y qué te pasó ahí? ¿Lesiones físicas? prácticamente no me pasó nada, pero pues, yo pienso que fue un milagro de Dios también porque el carro quedó despedazado. Entonces, pues desde ahí creo que ya como que Dios tenía algo preparado para mí, ¿no? Porque como que me estaba llamando a pesar de los golpes y todo eso, pero yo no lo podía ver así en ese momento. Tú lo entiendes después de que ya tienes tu encuentro con Dios. De hecho, ya que lo menciona, yo hace 2 años tuve una experiencia igual a esa. Tuve un accidente automovilístico y de verdad perdí el carro. Me llegaron por la puerta de izquierda y literal fue, o sea, me salvé de milagro. Pero eso fue que de ahí sucedieron demasiadas como deudas, ciertas cosas. O sea, se me complicó la vida a un punto que hoy en día entiendo el porqué. Pero en ese momento no, siempre como lo mismo que tú comentas, porque a mí, porque, o sea, como que siempre pasa algo. Dios no deja que pase algo en este mundo si Él no quiere que suceda. Siempre es por algo, hay una razón y como una lección de vida. Entonces, sí, es muy bueno. ¿Qué piensas ahí en ese momento? Después de ahí, ¿cuánto tiempo pasa para tú ir al retiro? Pues ya casi, aproximadamente creo que 1 año. Al año todavía duró 1 año para que cuando tuve el accidente, como al año, tuve mi encuentro con Dios en ese retiro. Como les digo, ese retiro fue de la comunidad misionera de María Inmaculada. Aquí donde nosotros vivimos no había una comunidad misionera de María Inmaculada. ¿Cuántos eran ustedes cuando empezaron? Cuando comenzamos éramos unos 7, 8. 7. Nos reuníamos en una casa de un amigo que también vivió el retiro. Okay. Y de ahí fuimos buscando puertas en las iglesias. Y poco a poco empezó a crecer el grupo, Sí. más gente. Después Actualmente más o menos ¿cuántos son? Actualmente ya nos reunimos de 60, 80, a veces hasta 100 personas. Claro. Sube y baja porque a veces también pues, uno Las responsabilidades de las personas, Sí. el trabajo. todo eso, pero es importantísimo asistir a una comunidad. Es lo que te ayuda a orar en comunidad, perseverar en comunidad, porque también hay recibido una fuerza grande que te ayuda a tu vida diaria, ¿verdad? Es lo que también nosotros recomendamos mucho. Moderarse en una comunidad no tiene que ser exactamente misioneros de María Inmaculada, ¿verdad? Pero si todos tenemos un encuentro con Jesús y quieres llevar una vida de conversión, es importante delegarse en la comunidad, en un ministerio, en la parroquia, porque Dios te ayuda también a crecer tu vida de fe. ¿Qué le dirías a alguien que siente miedo a acercarse a Dios porque cree que ya hizo demasiado daño o se alejó demasiado de Él? Pues yo le diría que Dios no ve eso. A pesar de que tú digas que eres muy pecador, que has hecho demasiado daño, la misericordia de Dios es para todos. Ahora sí que mientras tengamos vida, la misericordia de Dios es para todos, sin importar lo malo que tú seas. Que si hay una persona que quiere acercarse a Dios y como que tiene ese temor de que Dios no lo va a perdonar y que ha sido muy malo, pues puede ser que también sean pensamientos que vienen del mal, ¿no? Porque a veces el mal te pone todo eso para que tú te vayas alejando más y más de Dios y no busques de Él, pero que Dios siempre está con los brazos abiertos para recibirte, como la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Que el hijo se alejó tanto que pues, pensaba que ya no era digno del padre. Padre, sí. Y cuando él vino a presentarse ante el padre, pues él desde lejos lo miró, ¿verdad? Y lo recibió sin importar lo que él había hecho. Entonces eso creo que es una reflexión para todos, ¿verdad? Que estamos alejados de Dios. Que Dios siempre está ahí tocando la puerta, buscándonos para acercarnos a Él. Ahora quiero, Luis, que le hagas una invitación mirando directamente a la cámara a todas aquellas personas que nos están viendo. De pronto, esa persona que dice, sinceramente, no creo en Dios. Algunas palabras para esos jóvenes que de pronto se llaman ateos.
pues, ¿qué les puedo decir a todos los jóvenes? Porque ahorita, pues sí, se ve mucho eso, de que hay tantos jóvenes que dicen que son ateos, que no creen en Dios, pero yo les diría que empiecen como a ver la vida diferente, ¿verdad? Y que empiecen a ver todo lo maravilloso que es la vida, y que pues tiene que haber alguien que controla todo eso, ¿verdad? El universo y todo. Entonces pues ese es Dios, y que a pesar de que que se consideran ateos y todo eso, Dios siempre está ahí tocando sus puertas a través de un problema, de una enfermedad o de una persona que les habla de Dios. Él está ahí, y solamente que le den esa oportunidad, ¿verdad? Que abran su corazón un poquito, y van a ver que experimentarán la gloria de Dios.